Bueno, hola, bienvenidos a Ticoira Responde. Mi nombre es Luis y bueno, este es nuestro microprograma en el cual todas las semanas tratamos de conectarnos, hablar un poco de cerveza, compartir con nuestros amigos, con nuestros clientes, todos aquellos que les encante la cerveza. Y bueno, para el día de hoy tenemos un tema que creo que es interesante. Vamos a hablar de cervezas ácidas que están bastante de moda en Estados Unidos y acá en Costa Rica se han ido introduciendo poco. No puedo decir eh, que sean extremadamente populares todavía, pero es la tendencia que está viva y son cervezas que pueden ser bastante refrescantes, bastante complejas también, muy interesantes. Y pues hoy hablaremos entonces de cómo podemos hacer estas sour beer utilizando la técnica de kettle sour. Ojalá que lo encuentren interesante y bueno, arranquemos. Bueno, entonces hablemos de lo que serían los objetivos para el día de hoy. Lo que queremos hacer es bueno, entender las técnicas tradicionales versus lo que sería kettle sour. Queremos entonces también conocer el paso a paso de la técnica, tips y cómo podemos optimizar los resultados, entender las consideraciones de la fermentación por lactobacilos. Nos vamos a enfocar en hablar de lo que son los lactobacilos el día de hoy. Y bueno, entonces vamos a continuar por acá. Bueno, entonces las cervezas sour tradicionales, cuando nos vamos a ver la historia de la cerveza, nos vamos a encontrar que habían un gran número bueno, no diría que un gran número, pero había tradición de cerveza sour en varios países. Alemania y Bélgica son algunos de los ejemplos. Y podemos hablar de lo que es las cervezas Goose, las Lámbicas, las Gosé, y las Berliner Weissen. De hecho, hoy nos vamos a enfocar en hablar un poquito más de las Gosé, que para mí es uno de los estilos que pues más me gusta realmente en cuanto a lo que se refiere a cervezas ácidas. Y vamos entonces a verdad decir que, bueno, normalmente estas cervezas que se elaboraban en el método tradicional tomaba bastante tiempo elaborarlas, es un proceso de varios años. Tendían a generar sabores y aromas bastante complejos debido a que interactúan varios microorganismos o interactúan varios microorganismos en producirlas. Y normalmente este tipo de cervezas eran elaboradas en cervecerías que se dedicaban exclusivamente a hacer este tipo de cerveza. Entonces, ¿por qué? Bueno, muy sencillo. Cualquiera que tenga una cervecería profesional te va a decir que realmente no quieres mezclar los bichos, ¿verdad? Este tipo de fermentaciones no tradicionales con la levadura de cerveza regular. Entonces, esas son una de las grandes razones por las cuales este tipo de cervecería pues no producía otro tipo de cervezas utilizando levadura Saccharomyces regular. ¿Okay? Um, Creo que el video se ve un poquito cortado, déjenme ver si lo puedo arreglar. Vamos a ver. Ok, creo que aquí vamos a ver si por acá nos deja. Bueno, creo que ahí tal vez mejoró un poquitín. Entonces, continuemos. ¿Ok? Bueno, entonces estamos hablando que estas son cervezas que tienen una historia bastante rica y tenemos que ¿qué quiere decir el sour? Bueno, mucho vamos a estar hablando de lo que es el pH, ¿verdad? El nivel de acidez que tiene este tipo de cervezas.
un mosto tradicional de cerveza. O sea, cuando nosotros elaboramos una cerveza y estamos cocinando, macerando las maltas, estamos buscando un pH que va a estar alrededor del 5.5. Se habla de 5.2, 5.6 para hacer una buena conversión de los almidones en azúcar. Entonces, alrededor del 5.5 para generalizar. Una cerveza terminada va a quedar en alrededor de un 4.5 de pH, alrededor de ese rango. Una cerveza sour ya va a estar alrededor del 3.5 y de nuevo estoy hablando en forma genérica. Eh, hay que recordar, muy importante, el pH es una función logarítmica, entonces estamos hablando que decir de 3. Perdón, de 4.5 a 3.5 es una gran diferencia, o sea, no es un poquito, estamos hablando de un montón de magnitudes de veces el nivel de acidez que obtienes. Entonces, bueno, eh, cuando nos vamos a ver algunos de los ejemplos. Bueno, aproveché y puse algunas fotos de un viaje que hice recientemente y me fui a visitar y conocer Cantillón, una cervecería muy, muy tradicional que cualquiera que sabe un poquito de sour beer ha escuchado este nombre porque es una cervecería excelente. Prácticamente todo lo que producen lo tienen vendido, por dicha. Eh, y bueno, están en Bruselas. El tipo de fermentaciones que ellos hacen va a tomar aproximadamente 3 años o más. Bueno, hay algunos productos un poco más jóvenes que te dan a probar cuando llegas. Es un negocio familiar totalmente, es generación tras generación de cerveceros. Y es un proceso que casi no ha cambiado en más de 1900, perdón, más de 1900 años, no, desde 1900. En el contexto de una cervecería profesional moderna, las técnicas, lo que verías en esta cervecería, si tienes la oportunidad de ir, que definitivamente lo recomiendo, eh, probablemente pueden ser chocantes. ¿En qué se refiere a esto? Cuando en Ticoira damos los cursos de cerveza o vas a visitar una cervecería, eh, se trata que todo el proceso sea lo más limpio posible. Ese es siempre nuestro enfoque: limpieza, desinfección, limpieza, desinfección. Bueno, llegas a este lugar y te encuentras en un edificio súper viejo donde todavía hay telas de araña, donde no sé si se llega a apreciar, pero ahí hay por ejemplo, un barril de madera en el cual se ve cómo le chorrea un poco el líquido de cuando se abrió. Entonces, otro concepto que no es pues el normal de una cervecería moderna. Eh, Recuerdo un maestro cervecero que me decía que él no tenía ningún problema en poner su almuerzo en el suelo y comer desde ahí. A ese nivel de limpieza es el que quiere aspirar, ¿verdad? Una cervecería profesional. Y mucho el concepto de fermentación espontánea, ¿verdad? En el cual es, por ejemplo, las cervezas se dejan expuestas al aire para permitir que las levaduras salvajes del ambiente ingresen y realicen el proceso de fermentación. Entonces estamos poniendo un ejemplo clásico de lo que serían las cervezas sour tradicionales, pero hoy vinimos a hablar de kettle sour. Entonces, ¿qué es el kettle sour y cuáles son sus ventajas? Si queremos resumir kettle sour, lo que vamos a hacer es realizar una fermentación em, salvaje, láctica, en nuestra olla, no en un fermentador, sino en nuestra olla. ¿Ok? ¿Por qué es que queremos hacer esa fermentación en la olla y no en un fermentador? Bueno, porque lo que no queremos es precisamente que estos bichos, que no son nuestra levadura de cerveza tradicional, vayan a llegar hasta nuestros fermentadores. Recordemos que mientras haya hervido vamos a matar cualquier microorganismo, ¿verdad? Entonces siempre se habla de la sección caliente de nuestra cervecería y la sección fría. Y cuando estamos en nuestra olla de cocimiento, esa es nuestra sección caliente y lo que pongamos ahí lo vamos a matar con el hervido. Pero después de ese punto, todo tiene que estar extremadamente limpio y desinfectado para no llegar a producirnos una contaminación. Una contaminación en una cervecería, yo conozco maestros cerveceros que
que les tocó batallar con una contaminación que no logran identificar y tuvieron que llegar al punto de tener que desarmar prácticamente la cervecería para poder limpiar pieza a pieza y encontrar dónde estaba la contaminación. Entonces esto para una cervecería profesional es realmente muy importante. La otra gran belleza que tiene este proceso es el tiempo. Estamos hablando que en lugar de invertir años para tener una cerveza, vamos a invertir días. Bueno, la fermentación va a tardar días. Yo en particular admiro muchísimo a los cerveceros que tienen este tipo de paciencia. No soy yo, no tengo ese tiempo, no tengo esa paciencia para esperar 3 años para probar la cerveza que estoy haciendo. Así que este método me encanta. Y bueno, como decía, elimina o minimiza la posibilidad de contaminaciones. Algo también muy interesante que vamos a discutir es que el método de Kettle Sour te permite hacer algunos tipos de productos, de cervezas ácidas que pueden tener niveles de amargor más elevados a los que podrías llegar con una técnica tradicional. Y vamos a entender el porqué de esto. Bueno, entonces cuando hablamos de lo que sería la fermentación, los elementos de fermentación, siempre vamos a escuchar el Saccharomyces cerevisiae, que es nuestra levadura típica de cerveza, Pastoriano, si queremos hablar de lo que serían cervezas lager, y Brett para fermentaciones que podemos describir como salvajes, al igual que el Pediococcus y el Lactobacillus, que se tiran un poco más por la parte láctica. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en el Lactobacillus. No voy a meterme mucho en si quieren fermentar con Pediococcus, si quieren fermentar con Brett, eso lo podemos dejar para otro día. Nos vamos a enfocar entonces en Lactobacillus, que es una bacteria que produce principalmente ácido láctico, pero que potencialmente, o algunas, pueden producir también alcohol y CO2. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el Lactobacillus, antes de que entremos en la técnica de Kettle Sour, el Lactobacillus es muy poco tolerante al amargor del lúpulo. Entonces, cuando ustedes han escuchado que el lúpulo es un antiséptico, bueno, este es uno de esos ejemplos. El Lactobacillus no soporta el lúpulo, entonces muy fácilmente un mosto que tiene lúpulo lo va a inhibir y no va a poder trabajar. Para que el Lactobacillus pueda trabajar, se recomienda que los mostos no sean lupulados o que estén por debajo de los 5 IBUs. Idealmente, ni siquiera agreguemos lúpulo y trabajemos con un mosto no lupulado. Entonces, trabajan mejor en un ambiente también anaeróbico, sin presencia de oxígeno, y las temperaturas son más elevadas que las que estamos acostumbrados en levadura de cerveza. Estamos hablando de 26 a 36 grados Celsius, poco más, poco menos. Son recomendaciones genéricas, siempre revisa la ficha técnica de la levadura, perdón, del lactobacillus que vas a utilizar. Lo otro es que tenemos que entender el concepto de homofermentativas y heterofermentativas. Las homofermentativas van a generar básicamente ácido láctico, pero si consigues un lactobacillus que sea heterofermentativo, quiere decir que te va a producir ácido láctico, pero también vas a producir alcohol y CO2. Eso en el diseño de una receta sería importante saber porque obviamente quiero saber si mi lactobacillus también me va a producir algo del alcohol que estoy esperando en la cerveza final o si su aporte va a ser simplemente en sabor al aportar la acidez, ¿verdad? Entonces puse aquí 3 variedades que son de las que creo más conocidas, más populares. Tendríamos lo que sería el lactobacillus del Brookie, perdón, no sé cómo pronunciar estas, que tiene un nivel de ácido láctico moderado, es homofermentativa y teníamos como ejemplo lo que sería la WLP 677 de Wild Labs, el Lactobacillus brevis con un nivel de ácido láctico medio.
Esta sería hetero fermentativa y tendríamos el ejemplo comercial WLP672 de Wild Labs o el Lactobacillus plantarum que tiene un nivel alto de ácido láctico donde tenemos que esta sería homofermentativa, solamente ácido láctico, y tendríamos ejemplos comerciales, la WLP693 de Wild Labs y la Fermentis Soft Sour, que es un producto muy nuevo, recién saliendo al mercado. Entonces ahora sí, ya hablamos un poco del lactobacillus. Ahora, ¿cuál es la técnica de Kettle Sour? ¿En qué consiste la técnica del Kettle Sour? Lo primero es que queremos trabajar, como decía antes, con un mosto que sea súper bajo en IBUs o preferiblemente ni siquiera IBUs. Esto quiere decir que vamos a macerar nuestras maltas. Vamos a realizar un hervido corto, 10 a 15 minutos, con el propósito de esterilizar ese mosto. O sea, que estemos seguros que lo único que va a actuar en ese mosto sea el lactobacillus. Vamos a enfriar la temperatura alrededor de 35 a 40 grados Celsius. Recordemos que este tipo de bacteria trabaja a una temperatura más alta de la que estamos acostumbrados en el caso de levaduras de cerveza. Y nuevamente es un rango genérico, pero siempre revisa la recomendación del lactobacillus que compras. En este punto, cuando ya alcanzamos esa temperatura, vamos a hacer la inoculación de lactobacillus, nuestro vial de Wild Labs o el paquete de Fermentis. Lo vamos a hacer en la olla y lo ideal, como decíamos, es un organismo que trabaja mejor en forma anaeróbica. Entonces, lo ideal sería purgar con CO2. Entonces, si tienes un tanque de CO2, purgas toda la parte superior, tratas de expulsar todo el oxígeno y tapas con plástico, un plástico que hayas aplicado desinfectante, y luego colocas la tapa. Ese sería pues la forma ideal, liberar toda esa capa que está en la parte de arriba de oxígeno y dejarlo nada más una capa protectora de CO2. Como decía, colocamos entonces nuestra tapa y vamos a permitir que se dé la fermentación. ¿Hasta qué punto o cómo sabemos que se ha llegado al final de la fermentación? Realmente nos vamos a ir más por o una medición de pH o por gusto. Básicamente vamos a probar la cerveza, sacar muestras y vamos a ir viendo si el nivel de acidez al que estoy llegando me gusta o no me gusta. ¿Okay? Cuando llegue el nivel de acidez que me gusta, pues entonces vamos a pasar al siguiente paso. O podríamos usar un pHímetro y hay ciertas recomendaciones, digamos si estamos en los 3.5, 3.6, digamos que no es una acidez tan agresiva como si estuviéramos a un 3.2, 3.3. Entonces, por ahí hacemos nuestra medición y decidimos cuándo detenernos. Ok, entonces ya aportamos nuestra acidez, ahora necesitamos matar el lactobacillus y asegurarnos de que no siga trabajando. Entonces lo que vamos a hacer es llevar a hervir nuevamente y en este punto podemos decidir que si queremos hacer nuestras adiciones de lúpulo para amargor y sabor, ¿verdad? Si queremos nada más hacer sabor, por ejemplo, es posible. Realmente, al fin y al cabo, la acidez es en muchas ocasiones un elemento de balance. Tanto el lúpulo tiende a ayudar a balancear el dulzor de la malta. Podemos lograr un efecto similar con la acidez. Entonces, no todas cervezas sour llevan lúpulo o tienen niveles muy bajos, porque la misma acidez ayuda a generar ese efecto de balance. Entonces, vamos a hervir, puede servir 60 minutos. Durante esos 60 minutos, agregar los lúpulos como normalmente lo harías, una adición de amargor al inicio, una adición de aroma al final. Ojo, vean qué interesante que este es uno de los puntos que mencioné previamente. Esto no lo podríamos hacer no podríamos hacer una fermentación solo con lactobacillus con el método
tradicional, ¿no? Sin el kettle sour, o al menos sin tener este paso de hervir, porque si hacemos un mosto con lúpulo, pues vamos a matar al lactobacillus. Entonces, por eso se habla que este tipo de técnica nos puede ayudar a obtener niveles más altos de amargor, lo simplifica bastante el proceso. Bueno, entonces, una vez de que hacemos nuestro hervido regular, pues ahí sí vamos a enfriar, vamos a transferir el mosto a un fermentador y a inocular nuestra levadura de cerveza. El lactobacillus nos aportó la acidez que queríamos, el ácido láctico, pero ahora necesitamos el alcohol, necesitamos CO2 y para eso necesitamos de nuestra Saccharomyces cerevisiae, nuestra levadura de cerveza tradicional. Entonces, después de este punto, todo lo que sigue es lo mismo como que si ustedes hubieran elaborado una cerveza regular, normal. ¿Okay? Bueno, entonces, siempre que pasamos, perdón, a lo que son tips y recomendaciones. Siempre que tomemos una muestra de nuestra olla, cuando estamos haciendo el proceso de souring, purguemos la olla con CO2, tener nuestro tanque de CO2 a la mano y hacemos una purga. Si tu equipo te lo permite y pudieras hacer una purga desde abajo, entrar por la llave de la olla y hacer un barrido de CO2 desde abajo, que es una técnica que utilizan cervecerías profesionales, excelente. Si puedes hacer un barrido desde abajo, mucho, mucho mejor. Pero bueno, a nivel de cervecero casero, eso no siempre va a ser posible. Entonces, si no, por lo menos vamos a purgar la parte superior de la olla para eliminar el oxígeno. Otra cosa, otro tip, tú puedes llegar y hacer este es un paso opcional, pero yo diría que es bastante recomendado. Y es que hagamos una preacidificación. Entonces, cuando somos un cervecero, especialmente los cerveceros de 100% granos, no extracto, que tenemos que hacer un macerado, y el ácido, como ácido láctico, fosfórico o cítrico, lo podemos usar para ajustar nuestro pH y obtener macerados más en el rango que queremos para optimizar la acción de las enzimas. Pero también podemos bajarnos de ese nivel. Normalmente para un macerado queremos de nuevo de 5.2, 5.6 por ahí. Pero acá la idea es más bien preacidificar y bajar el pH a que estemos alrededor de un 4.5. ¿Por qué queremos hacer eso? Hay dos razones. Lo primero es que ya a 4.5 vamos a lograr inhibir varios microorganismos que nos pueden dar problemas cuando estamos trabajando con lactobacillus. Puede permitir que otros entren y nos echen, no logremos la acidez limpia que aporta el lactobacillus, sino que quede otro efecto que no sea deseado o contaminaciones que ya pueden ser desagradables. Entonces, bajando el 4 a 4.5 inhibimos mucho ese efecto. El otro detalle que es muy importante es que el lactobacillus en forma natural genera la enzima proteólica que va a trabajar sobre las proteínas y lo que eso termina sucediendo es que no tenemos una buena retención de la espuma. Entonces quedamos con una cerveza que tal vez quedó muy bien en sabor, pero resulta que no hay forma de que retenga la espuma. Entonces, en estos casos, al bajar a 4.5, inhibimos esa proteína y nuestra cerveza va a tener una buena retención de sabor. Entonces, hablamos de que podíamos usar ácidos para acidificar. La otra alternativa podría ser una malta ácida. En el caso particular de lo que sería maltas Chateau, maltas de Castel Malting, que es la marca que nosotros principalmente trabajamos, para hacer una reducción de 0.5 de pH se utiliza se busca que el 3% del total de los granos usados en la receta, un 3% del total de los granos usados en la receta va a equivaler a una caída de 0.5 de pH. Esa es la recomendación genérica que da Castel Malting.
Si estábamos buscando, si nuestro pH de macerado normal anda alrededor del 5.5, como dijimos antes, pues entonces un 6% nos baja casi un punto de pH para quedar alrededor del 4.5. Ojo, la malta ácida en este caso, que la estamos utilizando para bajar a un nivel tan bajo, tenemos que agregarla al final del macerado. Entonces, usted hace tu macerado regular, 60 minutos, por decir algo, y al final de esos 60 minutos agregas tu malta ácida y le das otro descanso de 40 minutos para lograr la acidificación. Pero no lo hagas desde el inicio, no mezcles la malta ácida y la agregues desde el inicio porque estarías bajando demasiado el pH, entonces vas a inhibir la beta amilasa o alfa amilasa que sí necesitas para el macerado. Entonces, malta ácida, cuando es en tan altas cantidades como estas, para lograr un pH tan bajo, tiene que utilizarse al final del macerado. Bueno, otra cosa que tenemos que considerar es que el lactobacillus va a consumir azúcares para generar el ácido láctico, va a consumir azúcares, si es heterofermentativa, para generar ácido láctico, alcohol y CO2. Pero al fin y al cabo te está consumiendo azúcares para generar ácido láctico. Entonces, si no tienes este tipo de consideración, podrías llevarte una sorpresa y darte cuenta que terminas con una cerveza que tiene muy poco alcohol, porque te gastaste una parte de esos azúcares en generar ácido láctico en lugar de generar alcohol. Entonces, tienes que investigar un poquito cuál lactobacillus vas a usar, si genera alcohol, qué tanto alcohol, y considerar que tal vez tengo que subirle un poquitín a la gravedad original para compensar por esa pérdida de alcohol, ¿verdad? Que se da por la fermentación láctica. Importante cuando vamos a inocular la levadura, entonces vamos a oxigenar, pero una recomendación también muy interesante es que hagamos una tasa de inoculación más alta. Entonces, si vamos a utilizar un paquetito de levadura, pues tal vez nos utilizamos 2 paquetes de levaduras, paquete y medio, porque vamos a poner a la levadura a trabajar en un medio muy ácido, un medio que va a estresar bastante a nuestra levadura, entonces es mejor una tasa alta de inoculación. Nutriente levadura. El lactobacillus no solo se come los azúcares, come algunos de los nutrientes que requiere la levadura en este proceso. Entonces ya nos dejó la levadura con menos comida. Entonces podríamos agregar un poco de nutriente de levadura para también ayudarle en su trabajo. Ahí tendríamos lo que sería el Spring Ferm BR2, que es un nutriente de levadura bastante efectivo. Michael Tonsmeyer es el autor de American Sour Beers. Yo, honestamente, tampoco es que he hecho cantidades y cantidades de cervezas sour con múltiples tipos de levaduras, pero dentro de las levaduras que él menciona que tienen una buena tolerancia a la acidez, sería la US05, que es muy popular de todas formas aquí en Costa Rica. Entonces, podríamos pensar en hacer una fermentación láctica al inicio, ¿verdad? Y terminamos con US05 para la producción de alcohol. Y vamos a ver. Pero bueno, sí, ese es un factor importante. Sí, tener un poquito de cuidado a la hora de seleccionar la levadura. Si es una levadura que es muy poco tolerante a acidez, pues puede ser que no nos vaya bien con la fermentación. Ok, entonces, bueno, me traje un ejemplo de una receta. Como les dije, a mí me encantan las gosé. Para el que no ha tenido el chance de probar este tipo de cerveza, es originaria de Alemania. Es una cerveza que tiene una acidez que es relativamente limpia, pero algo muy característico de la receta es el uso de sal y el uso de semilla de culantro. El efecto que esto termina dando cuando tomas una cerveza de tipo José es que te estás tomando una michelada, con una cerveza con sal y limón. El culantro, la semilla de culantro tiende a transmitirse mucho con ese efecto de
cítrico y te terminando como esas notas un poco cítricas a limón. Entonces es una cerveza que se vuelve, por su pH bajo, se vuelve muy refrescante y tiende mucho a recordar la experiencia de una cerveza michelada. Yo las encuentro súper agradables. Me encantaría que estén más disponibles acá en Costa Rica. Pero bueno, hay algunas muy buenas. Los amigos de Rancho Humo, los chicos de Calle Cimarrona, excelentes ellos con todo lo que es producción de sours y hacen cosas loquísimas. Ellos son de los que yo digo que yo no tengo la paciencia de llegar y dejar algo fermentando por años, pero bueno, a ellos les gusta y excelente que estén, porque así puedo ir y visitarlos y me tomo una de estas. Entonces, una receta relativamente sencilla. Aquí lo que tenemos es una base de trigo y malta pilsen, casi 50-50, pero donde en esta particular estamos utilizando malta ácida. Y por cierto, la recomendación que yo di previamente del 3% para bajar un 0.5 es específica para Castle Malting. No la sigan para otro tipo de malta o marca, porque la de Castle Malting es muchísimo, pero muchísimo más, es de las más fuertes que hay en el mercado. Entonces no van a obtener el mismo efecto. Hay que utilizar cantidades más pequeñas cuando trabajas con Chateau. Eh, Aquí vamos a hacer un macerado por 60 minutos con la Pilsen y con la malta de trigo. Terminados los 60 minutos de macerado, vamos a hacer unos 40 minutos más de reposo, manteniendo la temperatura, unos 66 Celsius, con la malta ácida, para que no nos vaya a afectar con la beta y la alfa milase. Luego vamos a hacer el Kettle Sour y eso lo vamos a hacer con Lactobacillus brevis, hasta que alcance la acidez que les guste. Y luego vamos a hacer después del Kettle Sour, ya vamos a hervir y vamos a hacer una adición de lúpulo con un lúpulo bajo, en un porcentaje de bajo. Este es un SAS a un 3%, entonces bastante bajo, 60 minutos de hervido, sin lúpulo eh, sin lúpulo de aroma. Vamos a dejar que el culantro, la sal marina y la misma eh, efecto de lactobacillus nos aporte los aromas. Sal marina, como decía, importante en esta receta, una onza de estos ingredientes que se van a utilizar a los últimos 10 minutos del hervido. Y yo prefiero irme con una tasa de inoculación alta, con US05, y hacemos una fermentación para terminar la cerveza. Cerveceros que trabajan con extracto, podemos sustituir el Wheat Blanc por unos 2.8 libras de extracto seco de trigo y el Chateau Pilsen por unas 3 libras de Pilsen seco. Entonces, bueno, por ahí les dejo para que lo eh, la prueben. Bueno, entonces, algunas conclusiones. Lo que sería el Kettle Sour es una técnica que no es honestamente para el principiante. Esta es una técnica un poco más avanzada, donde vamos a experimentar con lactobacillus. Eh, Al aislar los microorganismos contaminantes en la parte caliente de nuestro proceso de producción, pues estamos eliminando o minimizando bastante la posibilidad de una contaminación en nuestro brew house. Entonces, algo muy importante, ya seas un cervecero profesional o casero, realmente si te llega una contaminación en tu equipo de fermentación, eh, embotellado, etcétera, puede ser bastante difícil de eliminar en ocasiones. El Kettle Sour permite obtener cervezas muy interesantes, refrescantes, pero tal vez no lo mencioné tan claro previamente, no alcanzan la complejidad de cervezas con técnicas tradicionales de fermentaciones de 3 años. O sea, hay que ser muy claro en eso. La fermentación que te da un Kettle Sour es limpia, refrescante, se pueden hacer cervezas muy interesantes, pero no vas a hacer una cerveza cantillón, no va a tener ese perfil de complejidad que sí te puede dar
los procesos largos de fermentación, la combinación con pediococcus, la combinación con Brett, por ejemplo. Entonces, no deja de ser una técnica súper interesante, no deja de ser una técnica muy chiva de probar nosotros en casa. Por cierto, para aquellos que quieran de verdad ponerse a hacer algo de este tipo, les comento que, bueno, ahora para julio y para los que no están familiarizados, nosotros cuando trabajamos productos de Wild Labs, lo hacemos contra pedido y en julio estamos pensando poner una orden. Entonces, aquellos interesados nos pueden llamar y bueno, nos avisan qué productos les interesan. Lactobacillus podría ser uno de esos. La Saft Sour de Fermentis, desdichadamente por el momento solo está en presentación para cervecerías, no lo tenemos todavía en paquetes pequeños, pero bueno, es un producto que con suerte vamos a tener también dentro de muy poco para los homebrewers. Y creo que ese era el resumen que tenía para el día de hoy. Entonces vamos a aprovechar y ver qué tenemos en el chat para tratar de dar respuesta a las preguntas. Entonces ahí saludamos a Edgar, a David, a Fabio. Bueno, David nos pregunta de cuánto lactobacillus es necesario para 5 galones. Obviamente yo estoy hablando de algunas marcas un poco específicas. Yo siempre recomiendo lee la especificación técnica y sigue lo que dice. En lactobacillus, tanto como se hace en cerveza, puedes hacer starters. Yo recomendaría hacer un starter de 1 litro cuando trabajamos con lactobacillus en formato líquido. Hacer un starter de un litro un día previo y hacer la inoculación para que trabaje más fuerte. Igual en la página de Wild Labs hay unas tablas bastante interesantes dependiendo del tamaño que estén queriendo realizar, pero digamos, típicamente un vial puede ser suficiente para arrancar. Entre más rápido arranque, pues mejor, así que un starter es una buena idea. Ok. Sí, Fabio hacía comentario que como el mundo de la cervecería gira en torno a la química, pues sí, definitivamente es algo bastante interesante y yo creo que lo que yo siempre le digo a la gente que está empezando es, lo bonito que tiene esto de elaborar cerveza es que ustedes deciden hasta dónde quieren llegar. Si ustedes lo que quieren es agarrar una hoja de papel que tiene un paso a paso y una lista de ingredientes y seguirlo como una receta de cocina, lo puedes hacer. Si quieres pasar a técnicas complejas y si quieres ponerte a aprender toda la ciencia que existe detrás de cada uno de esos pasos, esto es para toda la vida porque no terminas de aprender. Realmente puede llegar a ser bastante complejo, pero eso es lo bonito. Ustedes deciden hasta dónde quieren llegar y si no se quieren complicar, quieren mantenerse con técnicas más sencillas, igual pueden hacer cervezas súper ricas, súper interesantes. Lo de las semillas de culantro. Las semillas de culantro, bueno, buen punto. Primero que nada, las semillas de culantro se utilizarían molidas, entonces es realmente 1 onza de semilla de culantro molido. El culantro es muy utilizado en algunas cervezas de tipo belgas, la Hoegaarden es un buen ejemplo, pero sí, normalmente esta combinación de trigo, culantro, acidez tiende a dar una nota muy refrescante a la cerveza. Entonces, lo que estamos hablando del culantro es utilizarlo, las semillas de culantro molidas y utilizarlo como una especie en tu proceso de cocimiento. Entonces, lo que haces es eh, pones a hervir, ¿verdad? El mosto y en los últimos 10 minutos lo agregas para aportar el aroma y el sabor. Eh, entonces, bueno, pueden hacer la prueba y qué tal les gusta. Una cerveza de trigo, haz una prueba de una cerveza de trigo, utilizar un poco de culantro, le puede ir bastante bien a algunos estilos.
Que ahí nos mencionaban de una cerveza de la cofradía que habían hecho con esta técnica. No recuerdo haberla probado, tendré que reclamarle a Andrés por eso, pero bueno, em, sí, ellos tienen algunas cervezas bastante ricas. Ok, bueno, no veo más preguntas, vamos a dar un chancecito más. Mientras tanto, em, como siempre, invitarlos a que bueno, que apoyemos a las cervecerías del país, en todos estos momentos de pandemia. Bueno, no es nada sencillo para los negocios pequeños, entonces ojalá que podamos ir apoyando nuestros negocios locales. Les recordamos que también en Ticoira pueden ordenar cervezas de sus cervecerías, se las llevamos a su casa y todo lo que son recetas, ingredientes, equipo. También tenemos servicio de entrega, órdenes de más de $40 para lo que sería el GAM y para fuera del GAM. Igual nos ponen la orden y les cotizamos el envío ya por encomiendas para que nos salga muy elevado. Y bueno, por el momento estamos trabajando los de lunes a viernes y vamos a ver si dentro de poco ya volvemos a abrir los sábados, dependiendo de cómo va evolucionando todo lo que va pidiendo el gobierno, pero pareciera que dentro de poco ya podríamos estar por ahí los sábados disponibles. Bueno, no veo más preguntas. Ojalá que el video del día de hoy les haya gustado. Y pues nada, los invitamos a seguir acompañándonos todos los miércoles en la noche. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan buenas fermentaciones.